Bueno, les decía que parece que o nos reunimos antes o después de que hable Cristina, pero siempre tenemos algunos mensajes de Cristina para pensar en la escuela. Así que para empezar concretamente y no perder más tiempo, y porque hoy empezamos más tarde, porque Lucy tenía esta actividad de Nosotras Producimos, vamos a arrancar directamente, así no se les hace tan tarde a todos, porque siendo un viernes, último día de la semana, siempre es más complicado. Así que, Lucy, todo tuyo. Bueno, primero pedirles disculpas, vengo de la actividad, la verdad es que una actividad organizada por la Dirección de Cuidados y de Formación Laboral de la Subsecretaría de Políticas de Género e Igualdad del Ministerio, la verdad fue un éxito, había muchas compañeras de todos los sindicatos, había empresarias pymes, la verdad estuvo muy bueno y bueno, se retrasó un poco el micro volviendo porque eh, este, había un poco de tránsito. Bueno, voy a dar, quizás no con toda la lucidez de la otra vez, porque arranqué a las 6, pero vamos a meterle onda. La semana pasada vimos un poco, hicimos un recorrido donde primero reconstruimos algunas categorías fundamentales de la economía feminista, que tienen que ver con el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, la división sexual del trabajo y cómo impacta esta desigual distribución del trabajo en la inserción de mujeres y disidencias sexuales en el mercado laboral. Trabajamos después en cómo estas desigualdades a la vez tienen un impacto en la forma en que nos relacionamos con el sistema financiero, y trabajamos también este fenómeno que se empieza a verificar muy fuertemente a partir de las políticas macristas y neoliberales, que es un avance de la financiarización de la vida cotidiana, con características particulares que tienen que ver, ¿no?, con un endeudamiento creciente de la población, un endeudamiento que es un endeudamiento que se usa y que se usó para vivir, ¿no? Esa es la diferencia con otros periodos, y además que es un endeudamiento a tasas usureras, y sobre todo cuando hablamos de mujeres de los sectores populares que se endeudan eh, a tasas de interés altísimas con el sistema financiero informal. Hoy vamos a tratar de hacer un recorrido por algunos conceptos, sobre todo que tienen que ver con el endeudamiento externo, para también empezar a discutir esto que nos propone también Cristina, ¿no?, que es esta idea de la economía bimonetaria, la deuda y los procesos de endeudamiento externo relacionados con la fuga de capitales. ¿Qué tiene que ver la deuda externa con la fuga de capitales? ¿Cuál es el impacto en términos de derechos humanos de esta deuda externa? Y sobre todo vamos a trabajar con este impacto que tuvo el endeudamiento, el préstamo stand-by que se firmó con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018, cuál fue digamos, el impacto principal en términos de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres lesbianas, travestis y trans en nuestro país. Y vamos a llegar, para terminar, en la discusión que está actualmente, ¿no?, esta creación de un fondo para pagarle al fondo, que es una ley que ha propuesto también nuestra vicepresidenta en el marco del Frente de Todos, que se votó en el Senado, pero que todavía no atravesó la discusión en el Congreso. Vamos a hacer entonces ese recorrido en el día de hoy. Bueno, primero algunas precisiones temporales, ¿no?, que creo que es conocimiento, es quizás conocimiento, un conocimiento común de ustedes, porque la mayoría son militantes, están trabajando o incluso tienen cargos públicos y están en contacto con con estas discusiones que en el campo popular lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, que es el rol del Fondo Monetario, el Fondo Monetario Internacional, en estos ciclos de endeudamiento externo de nuestro país. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional es una institución que se creó en 1944 en el marco de los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial,
en una conferencia de las Naciones Unidas, celebrada justamente sobre todo, decía en su estatuto de creación, para evitar lo que eran las devaluaciones cambiarias monetarias, ¿no? No había un patrón universal en relación a la moneda, sino que se usaban muchas veces las devaluaciones para ganar competitividad, y eso generaba rispideces entre las potencias centrales. Entonces, se crea este Fondo Monetario que tendría el objetivo, ¿no?, de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, un sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permitiera dar un cierto marco común, ¿no? Pensemos que esto estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en un sistema que tenía que encontrar algunos acuerdos, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional es claramente una institución que surge como parte de la hegemonía norteamericana sobre el mundo, ¿no? Es Estados Unidos quien tiene la mayor cuota en el Fondo Monetario, y por lo tanto es el país que tiene un poder de veto sobre los otros países miembros. Es el país que más votos tiene, ¿no? Entonces podríamos decir que el Fondo Monetario Internacional nace siendo el brazo financiero de la dominación imperialista norteamericana alrededor del mundo. Esta institución, digamos, tiene un estatuto de creación con una serie de reglas y de normativas que sufrieron algunas modificaciones, pero que en lo sustancial digamos, se mantienen más o menos igual desde aquellos años, ¿no? Fíjense que estamos hablando de una institución que se creó en 1944, y el mundo ha cambiado, y el Fondo Monetario también ha cambiado sus políticas, pero en lo sustancial sigue expresando esa dominación imperial norteamericana sobre el mundo. Nosotros, cuando ingresamos al Fondo Monetario, en la Argentina, claramente la Argentina ingresa al Fondo Monetario luego de los gobiernos peronistas, ingresa por iniciativa del presidente de facto Aramburu en 1956, y ahí se contrae el primer préstamo con ese organismo internacional. Pero sin embargo, no es desde ese año en el que tiene una vida, digamos, una presencia tan marcada en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas, sino hasta lo que es digamos, el primer ciclo de endeudamiento que implica un cambio de modelo económico que se produce a partir de la dictadura militar, ¿no? Esta es una hipótesis que comparten muchos autores, y es que la dictadura militar es una fecha, marca un antes y un después en lo que tiene que ver con el modelo productivo de nuestro país, y totalmente, digamos, relacionada con lo que implica el Fondo Monetario Internacional en la economía argentina, ¿no? Es lo que autores como Basualdo, ¿no?, y que retoma mucho nuestra vicepresidenta cuando habla, ¿no?, esta idea de que a partir del año 1976 ingresamos en un modelo de valorización financiera, ¿no? Cambiamos el proceso sustitutivo de importaciones, el fomento de la industria nacional, de un modelo productivo orientado a la inversión en la producción, por un modelo orientado a la valorización financiera. Es decir, un Estado que se pone al servicio de la especulación de los bancos y de los intereses de los acreedores, y también del Fondo Monetario Internacional. Es ahí donde empieza esta discusión que está llegando, que está, digamos, desde mi punto de vista, está marcando, se está evidenciando como, digamos, un momento límite, ¿no? Digamos, este modelo que es endeudamiento externo más fuga de capitales, ¿no? Es como un gran nudo gordiano de nuestra economía que se está poniendo en discusión, ¿no?, como nunca antes, en términos de que implica sistemáticamente incurrir en crisis económicas, inestabilidad, y sobre todo crisis económica que termina
produciendo empobrecimiento masivo, ¿no? Y que es lo que estamos discutiendo hoy cuando discutimos el fondo para pagarle al fondo. ¿Qué es lo que estamos discutiendo cuando hablamos del fondo para pagarle al fondo? Estamos discutiendo el modelo de saqueo que se instaura en la dictadura militar, que tiene un componente de, digamos, una relación, una interrelación, una imbricación entre endeudamiento externo y fuga de capitales. ¿Quiénes fugan capitales? Un sector muy minoritario de empresas concentradas, que son las que la dictadura militar, digamos, instaura como, digamos, el sector subvencionado por toda la población, ¿no? Ahí tenemos las empresas, la empresa digamos, del padre Mauricio Macri, y otras empresas que incluso hay modificaciones a lo largo de todos estos años, pero que en su mayoría se mantienen como un núcleo privilegiado de esta forma de saqueo, ¿no? Pensemos en el Grupo Clarín, etcétera. Entonces, ese modelo de, digamos, endeudamiento externo y fuga de capitales que empieza a consolidarse a sangre y fuego de represión de la organización popular a partir del año 1976. Pero entonces, para ir precisando algunos términos que para mí me parecen importantes, que nos van a servir para cuando tengamos que pensar qué implica esta discusión que nos está, digamos, proponiendo la vicepresidenta cuando habla de economía bimonetaria y cuando habla sobre todo de esta idea de quién se lleva los dólares, ¿no? Hoy en el discurso decía que esos dólares, digamos, que cada vez que el Estado impone regulaciones a la salida de dólares, hay un grupo concentrado de la economía que incurre sistemáticamente en formas de chantaje. Hoy dijo claramente, si no le das los dólares, te hacen estallar la economía. Entonces, acá una primera relación, ¿no? Esta deuda externa relacionada con la fuga de capitales. Pero entonces, ¿qué es la fuga de capitales? La fuga de capitales, según autores como Magdalena Rúa, ¿no? Y Alejandro Gallero, es la transferencia de moneda extranjera al exterior, ¿no? Y el atesoramiento de dinero fuera del circuito financiero formal por parte de residentes en Argentina. Esa es la fuga de capitales, ¿no? Como un concepto general. Es tanto sacar dinero al exterior de moneda extranjera, como puede ser sacar dinero del circuito financiero formal por parte de los residentes, ¿no? Lo que se entiende como poner plata abajo del colchón o en una caja de seguridad. Digamos, son dos mecanismos: sacar el dinero del circuito financiero formal o transferirlo al exterior. Acá, dentro de lo que es la fuga de capitales, hay otra definición que es la de los flujos financieros ilícitos, ¿no? Que es sobre lo que apunta el proyecto de la deuda del fondo para pagarle al fondo, ¿no? Esos flujos financieros ilícitos son una porción de la fuga de capitales, ¿eh? No toda fuga de capitales es un flujo financiero ilícito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son salida de capitales que han sido o ilícitamente obtenidos o transferidos o utilizados, ¿no? De forma ilícita. Y este concepto de flujos financieros ilícitos, digamos, engloba flujos de fondos provenientes, puede ser de actividades criminales, ¿no? Como los mercados criminales de narcotráfico, de financiamiento ilegal, pero también flujos que se originaron en actividades lícitas, como por ejemplo, no sé, la producción de una empresa de comunicación como Clarín, pero que fueron transferidos o utilizados de una manera que contraviene alguna norma tributaria o fiscal. ¿Qué es lo que hace esta fuga de capitales, ¿no? Que se establece
como mecanismo privilegiado, como una forma, como un poder de veto muy importante que tiene la clase dominante en nuestro país. Es decir, si nosotras y nosotros, como militantes del campo popular, tenemos las calles, la organización popular como forma de mostrar hacia dónde queremos ir, bueno, la clase dominante usa la fuga de capitales para vetar los proyectos populares, para vetar incluso cuando hay un autor que dice que cuando el capital se asusta, se fuga, ¿no? Cuando hay movilización popular, cuando haya un avance en términos de derechos, muchas veces la clase dominante, este grupo de empresas concentradas, empieza a fugar capitales, que fue algo también que pasó durante los últimos años del gobierno, del segundo gobierno de Cristina, ¿no? Como ella hablaba mucho de corridas cambiarias y de fuga de capitales como una manera de desestabilizar la economía. Pero ¿qué impactos tiene, no? Acá tenemos una autora como Magdalena Rúa, que les recomiendo leer, que ella es muy clara para pensar este tema, que nos habla de que ¿qué hace la fuga de capitales? Lo primero que hace es erosionar recursos fiscales, ¿no? Es decir, son recursos que no tiene el Estado, porque generalmente la fuga está relacionada a la evasión fiscal y a la elusión fiscal. Es decir, generalmente se fuga dinero que proviene de la evasión fiscal. Por lo tanto, son menos recursos que tiene el Estado para hacer frente a, por ejemplo, políticas integrales, políticas, incluso para hacer frente bueno, a las discusiones que tenemos hoy, a cualquier tipo de política redistributiva. Pero además, ¿qué pasa con la fuga de capitales en nuestro país, ¿no? La fuga de capitales en los gobiernos neoliberales. ¿Qué hacen los gobiernos neoliberales? Los gobiernos neoliberales, como la dictadura, el menemismo o el gobierno de Macri, se caracterizan por tener liberalizado la entrada y la salida de divisas a nuestro país, ¿no? Por llevar a regulaciones mínimas la entrada de divisas a nuestro país. Y generalmente esas son políticas que están apoyadas por el Fondo Monetario, ¿no? En las décadas de los 90 era el Fondo Monetario el que sostenía la convertibilidad y sostenía esa apertura financiera de la economía. Lo mismo pasó durante la dictadura militar, donde por primera vez se liberaliza completamente el sistema financiero, la entrada y salida de capitales, pero también se liberalizan las tasas de interés y se sanciona la ley de entidades financieras, que es una ley que está vigente hasta el día de hoy. Voy a hacer acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? Estamos hablando de los impactos de la fuga de capitales. Pero quisiera detenerme un segundo en lo que es la ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras, junto con la ley de inversiones extranjeras en la dictadura, que como militantes del campo popular yo creo que son dos cosas que deberíamos tener muy presentes porque son dos, digamos, corsets normativos heredados de la dictadura que todavía que no se pudieron desarmar en la democracia, si bien en el gobierno de Néstor y de Cristina se hicieron algunas modificaciones sobre esta ley de entidades financieras, pero no se terminó de, digamos, de volver, digamos, de derogar todas esas modificaciones que hizo la dictadura militar. La ley de entidades financieras es una ley que la dictadura sanciona en el 77 y que cambia de manera radical la forma de funcionamiento del sistema financiero argentino, ¿no? Empieza a promoverse desde el Estado que los recursos, digamos, del sistema financiero se dejen de destinar al financiamiento de actividades productivas y se empiecen a destinar a créditos al consumo, ¿no? Por eso se habla de que la dictadura produjo una reconfiguración en las prácticas financieras de la población incluso, ¿no? Empieza, por ejemplo, a estar, es cuando se dice que se empieza a pensar en dólares, ¿no?
empiezan a estar las propiedades nominadas en dólares, y además cambian las prácticas financieras de la población, que estaban mucho más configuradas en relación al ahorro, y durante la dictadura lo que hace es justamente empezar a ver todo un sistema de financiamiento del consumo, ¿no? Créditos al consumo, pero también lo que hace la Ley de Entidades Financieras es concentrar la intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Es quién capta depósitos y quién los presta. Eso antes de la Ley de Entidades Financieras estaba descentralizado, digamos. En Argentina había un sistema de banca cooperativa muy fuerte. No era banco, ¿no? Eran cooperativas de crédito, cooperativas de ahorro, que podían captar depósitos y que podían prestarlos, ¿no? Esto se cuenta muy bien en un libro que sacaron en el Instituto Movilizador de Fondos del Banco Credicop, que cuentan toda la historia cooperativa del crédito argentino. Y justamente la dictadura ataca esas formas de intermediación financiera y trata de concentrar la intermediación financiera en los bancos, ¿no? En los bancos que además empiezan a ser cada vez más importante el rol de los bancos extranjeros. Y es muy importante quién tiene el poder de captar depósitos y de prestarlos, ¿no? Hoy vemos que eso es una discusión de primer orden. Los bancos retienen dinero de la gente y lo invierten en LELIQs, en letras que les dan una rentabilidad gigante y que se transforman en más déficit para el Estado, ¿no? Entonces, es importante rastrear que esta configuración institucional, esta arquitectura institucional del saqueo, comienza en la dictadura y es muy difícil de desarmar, pero creo que es el momento de profundizar en estas discusiones, porque incluso está propuesto desde nuestra propia fuerza política. Entonces, esta ley de entidades financieras cambia la dirección del crédito, orientando el crédito ya no hacia las actividades productivas, sino al consumo. Concentra la intermediación financiera en los bancos privados, liberaliza la tasa de interés, que antes estaba completamente regulada en nuestro país. Bueno, en síntesis, la dictadura militar, entre otras cuestiones, viene a implantar a fuerza de terror y de violencia un modelo de valorización financiera que implica incluso cambiar formas de prácticas financieras de la población, ¿no? Es una apuesta a cambiar nuestro modo de vida y de financiarizarnos, ¿no? Entonces, volviendo a lo que Magdalena Rúa propone, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuáles son los impactos de esta fuga de capitales? De esta remisión sistemática, digamos, de esta fuga de dinero sistemática al exterior. Erosiona los recursos fiscales del Estado cuando está asociada a la evasión, y durante los gobiernos neoliberales, donde esta fuga lo que hace es financiar, digamos, donde esta fuga además se financia con endeudamiento externo, por eso se dice que la paguen los que la fugaron, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué en los gobiernos neoliberales el endeudamiento externo termina financiando esa fuga, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Sobre todo el gobierno de Macri armó un modelo por el cual convenía mucho más invertir en la valorización financiera que en las actividades productivas, ¿no? Porque teníamos la tasa de interés llegamos a tener la tasa de interés más alta del mundo, y eso lo que hizo es, en un primer periodo, atraer capitales que se especificaban, ganaban esa tasa de interés, luego se dolarizaban y se fugaban al exterior, ¿no? Eso además es un comportamiento que también hacen las empresas, la mayoría, las grandes empresas argentinas vinculadas al sector agroexportador también, al sistema, a las empresas petroleras, a las empresas mineras, a las empresas de telecomunicación, que también tienen esa práctica de dolarizar el excedente y fugarlo al exterior.
Durante los gobiernos neoliberales, la salida de dinero de la economía argentina se liberaliza. Entonces, lo que termina sucediendo es que la salida de esas divisas del país termina siendo fuente de endeudamiento externo. Es decir, nos endeudamos para pagar, digamos, para sostener este mecanismo de fuga de capitales de las empresas concentradas. Por eso, la fuga de capitales lo que hace es volver vulnerable a la economía nacional, ¿no? Porque la vuelve, digamos, además, dependiente del endeudamiento externo. Algunos datos, ¿no?, sobre esta fuga de capitales que además afectan la distribución de ingresos, ¿no?, porque saca recursos de la economía nacional. Según el trabajo de una ONG mundial que se dedica a estos temas, que se llama The State of Tax Justice, se estima que anualmente la Argentina pierde recursos tributarios por alrededor de 2.680 millones de dólares en fuga de capitales. Para que nos demos una idea, es más que el presupuesto de muchos ministerios. Entonces, acá tenemos un mecanismo que es importante puntualizar. Tenemos la fuga de divisas que está vinculada a la evasión y a la elusión fiscal, ¿no? Porque, por un lado, la fuga es el modo digamos, es el canal necesario para utilizar fondos vinculados a la evasión fiscal. Si yo no declaro, digamos, un dinero, generalmente ese dinero termina fugado, ¿no? O porque lo saco del sistema financiero formal o porque lo fugo al exterior. Por otro lado, la evasión, ¿no?, en determinadas ocasiones se hace como medio para fugar capitales. Entonces, la finalidad es la fuga, ¿no? Entonces, dejo de pagarle dinero al Estado para poder fugar capitales. ¿Para qué se hace esto, no? La finalidad de la fuga puede ser escapar de regulaciones financieras, monetarias del país, o porque encontramos o porque los empresarios encuentran, ¿no?, lo que se llama los paraísos fiscales, encuentran facilidades tributarias en otros países, ¿no? Tienen que pagar menos impuestos y por eso deciden justamente eludir utilizar la fuga de capitales. Por lo tanto, la fuga de divisas está vinculada con la evasión y la ilusión fiscal, ¿no?, que es al corazón de donde va el proyecto que se propone discutir, al que vamos a discutir en la última parte del encuentro. Tenemos entonces, para recapitular, esta fuga de divisas está relacionada con la evasión porque por distintos motivos. A veces se fuga para evadir y a veces se evade para fugar. ¿Cuál es la particularidad, ¿no?, de esta discusión? Que el Fondo Monetario es este organismo internacional ha apoyado la liberalización financiera y la financiación de la fuga de capitales en los ciclos de endeudamiento de nuestro país. Pero ¿qué pasa? El Fondo Monetario tiene en uno de sus artículos en el convenio constitutivo del Fondo Monetario, habla de que ningún país puede recibir financiamiento si se encuentra en un proceso de fuga de capitales. Esa es una de las razones por las que se está discutiendo la legitimidad de la deuda desde distintos lugares, ¿no? Porque justamente el préstamo que tomó Mauricio Macri se utilizó en su mayoría para financiar esta fuga de capitales que permitía a muchos fondos de inversión y empresas dolarizarse y sacar el dinero del país. Esto no solamente pasó
durante el gobierno de Macri, y por eso la importancia de pensar a fondo este mecanismo, como propone la vicepresidenta, ¿no? Pensemos que durante la crisis del 2001, el mecanismo, autores como Eduardo Basualdo, ¿no? Habla de que por $100 de deuda externa se fugaron 105, ¿no? Entonces la deuda externa cumplía la misma función, asegurar divisas para que la fracción dominante pudiera completar este ciclo de valorización financiera. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri? Se vuelve al modelo de valorización financiera y se instaura una política de liberalización del mercado cambiario y de desregulación del sistema financiero. Se eliminan las políticas de control de cambios, es decir, cuánto podés comprar de dólares, quién puede comprar dólares, si tenés que declarar cuándo vas a comprar dólares, y se sacan todas las restricciones a la entrada y salida de capitales especulativos. Es decir, antes en el gobierno de Cristina, por ejemplo, si eras un capital especulativo, especulativo quiere decir son capitales que están, son excedentes que están en el mundo, digamos, buscando lugares de inversión con ganancias rápidas y fáciles. Durante el gobierno de Cristina había restricciones, tenías que estar, si vos venías con un capital especulativo, tenías que estar un tiempo determinado, lo cual evitaba esos movimientos rápidos de entrada y salida de capitales, tenías que estar un determinado tiempo, y eso se elimina durante el gobierno de Macri. Entonces, es importante pensar que tenemos, digamos, tres factores. Tenemos, por un lado, la desregulación financiera y cambiaria en los gobiernos neoliberales, que liberaliza la entrada y salida de capitales, fomenta la fuga de capitales, y a su vez esto impulsa el endeudamiento externo, que empieza a financiar esa fuga. Acá tenemos el núcleo gordiano, ¿no?, de lo que se está discutiendo ahora, que es la discusión sobre cómo hacer para, primero, para que la deuda que se tomó durante el gobierno de Macri, que se usó en su gran mayoría para financiar este circuito, la paguen las empresas que se beneficiaron con este circuito, y por otro lado, cómo hacer para detener en este momento de inestabilidad, ¿no?, la salida de dólares, ¿no?, que es la discusión que está hace varios meses en nuestra, digamos, la discusión pública que hay, ¿no? Por un lado, se habla de que el gobierno del ministro Guzmán fue muy laxo en las regulaciones, y permitió que, por ejemplo, se fueran muchísimos dólares que teníamos como excedente, que generamos como excedente en estos años, ¿no? Pero antes de ir a esa discusión, quisiera pensar en clave feminista cuáles son estos impactos de el crédito stand-by que se firmó en el 2018 en la vida de las mujeres travestis y personas trans, ¿no? Por un lado, una de las especificidades del Fondo Monetario y digamos, de los programas del Fondo Monetario es que justamente implican una serie de condicionamientos, es decir, vienen asociados a un programa económico. Por eso se habla de que son préstamos políticos, ¿no? Porque justamente lo que hacen es invadir la capacidad de los estados de definir sus propias políticas económicas. ¿Cuáles son las reformas que el Fondo Monetario viene impulsando en los países deudores desde hace décadas? Generalmente son reformas laborales, tributarias y previsionales. Tres aspectos centrales para pensar las desigualdades y brechas de género. Es más, uno podría decir que son los tres aspectos centrales sobre los que existen las brechas de género, ¿no? Por un lado, las desigualdades, las brechas de género en el ámbito laboral. Son las mujeres quienes tienen más altas tasas de informalidad y de precarización, son quienes tienen trabajos peores pagos, son quienes acceden a digamos,
son quienes las tienen más difíciles para acceder a puestos jerárquicos a nivel laboral. Por el lado tributario, ¿no? Es una discusión muy importante de cómo el sistema tributario también tiene un sesgo de género en muchos aspectos, y por eso también la importancia de los presupuestos con perspectiva de género, que después van a ver con la colega, creo que es la que sigue, y después el aspecto previsional. Estas brechas de género que tenemos las mujeres en el mercado laboral hace que estemos sobre representadas en quienes no llegan a cumplir los aportes previsionales necesarios para poder jubilarnos, ¿no? Esto es también lo que se está discutiendo ahora, ¿no? Bueno, estos tres aspectos son centrales para el Fondo Monetario. Las reformas laborales, tributarias y previsionales. Generalmente implican un desfinanciamiento de la seguridad social, ¿no? Porque lo que propone el Fondo Monetario es reducir las contribuciones patronales y los aportes previsionales. ¿Qué propone el Fondo Monetario? Lo primero que le propone al gobierno de Macri es la disolución del plan de inclusión previsional, ¿no? que habían sancionado Cristina, ¿no? Las moratorias famosas previsionales, las famosas moratorias previsionales. Estas moratorias que beneficiaban especialmente a las mujeres, ¿no? Con trayectorias concentradas en tareas no remuneradas, o por ejemplo en el empleo en el servicio doméstico, o en situación de informalidad. Pero también las políticas que se aplicaron durante el acuerdo de stand-by hicieron que se perdiera poder adquisitivo en salarios y subsidios, ¿no? Eso lo discutimos un poco la clase pasada. Es lo que después lleva a las situaciones de sobreendeudamiento. Y por eso la vinculación, que me parece un punto importante y sobre el que yo trabajo particularmente, que es la vinculación cada vez más estrecha entre los ciclos de endeudamiento externo y el endeudamiento de los hogares. Es decir, cómo los planes de ajuste que implica el endeudamiento externo, además aparecen en los hogares como endeudamiento privado. Entonces, un primer efecto de este crédito stand-by fue la reforma previsional, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esta moratoria previsional, que para mí es uno de los puntos más importantes de la agenda feminista, si tuviera que decir? Y me parece que es un punto que el fondo particularmente está interesado en que se elimine de los derechos que conseguimos durante los años de Néstor y Cristina. La moratoria que estaba vigente desde el año 2004 permitió la incorporación al sistema previsional de personas que no habían acumulado los registros contributivos suficientes, ¿no? Si bien este beneficio estaba igualmente disponible para varones y mujeres, el 86% del total de los beneficiarias que accedieron eran mujeres, 86%. Y esto es por lo que estábamos discutiendo, claramente porque hay una sola representación de las mujeres en el empleo informal y en el trabajo doméstico y de cuidados. Por eso tenemos trayectorias contributivas más intermitentes. Las leyes de moratorias previsionales, que son la ley 24.476 y 26, no me acuerdo cuál es la otra, creo que es 26.970, lo que hace el Estado es reconocer esta problemática y justamente permite el acceso a un beneficio equiparable a un haber mínimo, ¿no? Mediante el pago de una deuda. Bueno, ¿qué hizo el macrismo? Reemplazó esta moratoria por la pensión universal del adulto mayor, que lo que hace justamente es brindar una cobertura previsional para personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes, pero esta pensión es el 80% de la jubilación mínima, ¿no? Y además se paga a partir de los 65 años.
Por eso esto es importante, ¿no? El Fondo Monetario estaba, una de las primeras cosas que le pidió el gobierno a Mauricio Macri, ¿no? Mirá si no tenemos para decir nada a las mujeres cuando decimos desendeudadas nos queremos o la deuda es con nosotras. Vinieron particularmente a atacar los derechos conseguidos en relación a la reducción de brechas de género. Se produjo un retroceso en estos derechos, porque se aumentó de hecho la edad jubilatoria de 60 a 65 años, que es el año a partir del cual vos podés recibir la PUAN. Pero al mismo tiempo se bajó el haber mínimo previsional al 80%. Esto es muy importante, ¿no? Porque es lo que se está discutiendo. Ahora hay un proyecto de prórroga de la moratoria previsional, también presentado por nuestra fuerza, pero que falta que se voten diputados, y se armó todo un debate de dónde va a salir el dinero para financiar eso. Bueno, claramente la oposición está representando los intereses del Fondo Monetario en esta discusión, pero me parece importante cuando estábamos hablando de generar una perspectiva feminista de los ciclos de endeudamiento. Bueno, acá tenemos algo que concentra todas las problemáticas. El Fondo Monetario viene a atacar justamente estos derechos adquiridos que reducen las desigualdades de género, pero además concentra una serie de discusiones de esta moratoria previsional, porque concentra la discusión de reconocer que si sos una mujer, generalmente trabajaste en tu casa y no tuviste aportes patronales, o trabajaste de forma informal y tu patrón no te hizo los aportes, ¿no? Entonces, esa moratoria previsional es un gran derecho, digamos, es un gran nivelador de las desigualdades de género. Y es sobre eso que apuntó el Fondo Monetario en el crédito stand-by, que se firmó en el año 2018. Entonces acá hay una primera clave, ¿no? Cuando hablábamos, bueno, para pensar los impactos de los ciclos de endeudamiento en una clave feminista, tenemos que poder pensar en las categorías que pensamos la clase pasada: trabajo no remunerado, trayectorias intermitentes en el mercado formal, trabajo informal. Bueno, todo eso nos permite armar un conjunto de categorías con las que después podemos mirar mejor qué hace la deuda con las desigualdades de género. El otro conjunto de impactos que tuvo este crédito stand-by tiene que ver con el financiamiento de políticas sociales, ¿no? Vemos que se redujo el presupuesto de las políticas asociadas a la a la prevención y a la erradicación de la violencia de género. Se dio de baja el Ministerio de Salud. Bueno, pensemos que cuando decimos, bueno, se da de baja el Ministerio de Salud, cuando el Estado se retira de actividades que tienen que ver con la provisión de servicios públicos, lo que sucede es que eso termina redundando en mayor carga de trabajo no remunerado, ¿no? Porque hay menos provisión de servicios públicos y por lo tanto se privatiza en las casas un servicio que antes se proveía de manera desde el Estado, ¿no? Entonces eso tiene un impacto también muy claro. El financiamiento de políticas de servicios públicos también tiene un impacto en el aumento del trabajo no remunerado. ¿Qué más pasó como impacto de este préstamo stand-by? Aumentó la precarización del trabajo y sobre todo aumentó la informalidad en mujeres jóvenes, y hubo un aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto yo lo escribí en un artículo, se los puedo pasar, están todos los datos, pero esto es el impacto que tuvo el stand-by en términos de, en una clave feminista. Y esto sucedió al mismo tiempo que el Fondo Monetario hablaba de perspectiva de género. Si uno mira el acuerdo, que en realidad es una intención, porque no es el acuerdo, nunca hay un pedido en la justicia para que se presente exactamente qué firmó el macrismo, y no está el acuerdo, digamos, como tal. El Fondo Monetario hace un tiempo que se viene presentando como un organismo internacional con perspectiva de género. ¿En qué habla cuando nos habla de perspectiva de género el Fondo Monetario? Cuando nos habla de perspectiva de género, generalmente hablan de subir la
participación en el mercado laboral de las mujeres. Lo que no nos hablan es con qué derechos se participa en el mercado laboral, ¿no? Porque esto también es importante para discutir. Porque muchas veces esto se toma acríticamente, incluso desde nuestro gobierno, ¿no? La idea de que subir la participación laboral siempre es una buena noticia, pero la pregunta es con qué derechos se sube la participación laboral. Porque el Fondo Monetario, al mismo tiempo que propone subir la participación laboral de las mujeres, ataca a los sindicatos, ¿no? Entonces digamos, la propuesta del Fondo Monetario es justamente hacer más trabajo, pero sin derechos. Y el otro fenómeno que ya venimos discutiendo desde la clase pasada es este fenómeno que apareció a partir de las políticas implementadas por este acuerdo, que es esta feminización del endeudamiento para vivir. Para ir redondeando, me gustaría hablar de este Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, este proyecto que se aprobó en Senado y que está en discusión en diputados, porque recoge bastante una parte importante de las discusiones que que trajimos el día de hoy en esta relación estrecha entre fuga de capitales y endeudamiento externo, que tiene mucho que ver también con el modelo que se implantó durante la dictadura militar. ¿Qué es lo que propone este proyecto? Este proyecto tiene varias innovaciones, ¿no? Muchos de los autores que trabajan el tema de fuga de capitales y también de parte de la militancia, digamos, reconocen en este proyecto, digamos, una innovación en términos de que es un proyecto que apunta al corazón de este mecanismo consolidado de saqueo, de fuga y de endeudamiento. Primero, lo que tiene nuevo es que este fondo que se crearía sería en dólares y tendría vigencia hasta que se cancele la deuda total con el FMI, ¿no? Generalmente no se recaudan dólares, pero este fondo establece explícitamente que hay que aportar en dólares. ¿De dónde vendrían los recursos de este fondo? Es una alicuota que se aplica sobre los bienes que están radicados en el exterior, que pueden ser moneda extranjera, muebles, inmuebles, activos financieros, y lo que se les cobra es un 20% sobre la totalidad de los bienes. ¿Qué me parece interesante también pensar sobre este proyecto? Es que es uno de los proyectos que no, digamos, porque esto eran dos proyectos, el fondo para pagarle al fondo y otro proyecto que hablaba de levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil. Que eso me parece importante porque también es la primera vez que se discute abiertamente el secreto bancario, fiscal y bursátil, ¿no? Que justamente es lo que permite que el mecanismo de fuga de capitales aparezca opaco para el Estado, que no se sepa quiénes lo hacen, o que sea muy difícil localizar o reconstruir el circuito. Y este proyecto lo pone en discusión, ¿no? Hay que ver si eso pasa, porque por ahora se trabó esa discusión, pero es importante, de hecho yo, una de las próximas cosas que voy a hacer es justamente hacer una formación que estoy armando para pensar esta idea del secreto fiscal, bursátil y financiero y bancario, porque son mecanismos claves que tenemos que discutir, porque son las formas por las cuales se nos resulta opaco el mecanismo de saqueo que se consuma cada tantos años en nuestro país. Pero también hay algunas
innovaciones, que se crea la idea del colaborador, que es alguien que puede declarar y contar cómo fue cooperar con la AFIP, ¿no? para detectar y localizar estos bienes ocultos, que son bienes no declarados, ¿no? Y se le da a este colaborador una recompensa del 30% del monto que se haya recaudado. Piensen que el secreto financiero, fiscal y bursátil está establecido en esta ley de entidades financieras, que por sobre todo el secreto financiero y el secreto fiscal en la ley del procedimiento fiscal y el bursátil en la ley de mercado de capitales. Pero fíjense que este secreto financiero está en esta ley de entidades financieras que estábamos discutiendo al inicio, ¿no? Hasta qué punto la dictadura legisló para favorecer a los sectores financieros y para establecer un mecanismo que arrastramos hasta hoy, que es la concentración de estos capitales que se fugan y que vetan cualquier posibilidad de avance de los proyectos populares. En ese sentido, me parece que este proyecto nos da también un marco de discusión para la militancia, ¿no? Para discutir, incluso si no saliera, digamos. Me parece importante que discutamos estos mecanismos, porque también nosotras como feministas muchas veces hacemos reclamos sobre remuneración del trabajo no remunerado, o bueno, incluso la discusión sobre la moratoria previsional, pero me parece que tenemos que también armar una agenda que sea capaz de decir a quién hay que sacarle la plata y cómo hay que sacarle la plata, y también hacer pedagogía sobre cuáles son estos mecanismos, ¿no? Porque si no, fácilmente la gente a veces, no sé si es tan claro quiénes son los beneficiarios de estas inestabilidades económicas que sufrimos cada tantos años. Pero me parece importante discutir este proyecto porque va al núcleo de lo que empezamos a hablar al inicio. El proceso de endeudamiento externo y fuga de capitales como el centro como el centro del saqueo de nuestro país implantado a partir de la dictadura militar. Y también cómo podemos pensar que todas estas, cuáles son estos impactos en clave de género de las políticas de endeudamiento externo, sobre todo cuando se hacen con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario. Bueno, voy a dejar por acá y si abrimos a comentarios. Ahí ya había algunos en el chat que ya te voy a buscar. Que uno era de Cecilia Miglio, que dice: Lucy, y bajo esta ley se regula la tasa de interés. Hoy pedir un adelanto de haberes en el Banco Provincia, la tasa es de un 72%. No, con la ley ¿con cuál ley? ¿Con la del fondo para pagarle al fondo? No, era en el momento que estuviste hablando de las entidades financieras, creo. Ah, sí, con la ley de entidades financieras se desregula la tasa de interés. Exacto. Exactamente. La ley está de la dictadura. Después sufrió modificaciones. Pero exactamente. Todavía seguimos arrastrando, ¿no?, esta idea de un sistema financiero orientado a la ganancia de los actores financieros y no como un servicio público. Ahí también lo que dices es, nos endeudamos, de acuerdo a lo que vos ahí fuiste planteando, para ¿cómo es que dice? De Vicentín, espera que ahora lo perdí. Para sostener a Vicentín, dice. Exactamente, exactamente. Sí, no les traje hoy porque la verdad es que no llegué a terminar las filminas como la tenía la otra vez, porque esta semana fue tremenda, pero después les puedo pasar por mail o vía Silvia. Pero bueno, también está publicado en el Cohete a la Luna, digo, la lista de las empresas que más fugaron durante el macrismo.
Sí, eso me parece fundamental y por ahí ese artículo que vos contaste que era tuyo, que hiciste recién, hace un ratito, todo el material que nos puedas aportar creo que está bueno porque uno le permite repensar. A mí me pasa que yo te escucho y es como que lo tengo que volver a repensar, digamos, ¿no? O sea, hay mucha información sobre estas cuestiones, pero es cierto que todavía nos tenemos mucho para atravesar. Ahí dice Claudia, vamos al comentario de Claudia. ¿Qué opinión tenés, Lucy, del proyecto con media sanción que incluye no solo una moratoria, sino también un ahorro previo para poder jubilarnos a los 60? Es el que estaba contando, es el que presentó Itulio, entiendo. Sí, me parece que es un buen proyecto y que hay que votarlo ya porque el 22 de julio vence la moratoria y eso haría que solamente una de cada 10 mujeres se pudiera jubilar. Entonces, creo que es un buen proyecto. Además, incluye no solo mujeres, sino varones. Si no tengo mal entendido, yo lo leí y estaba también incluida la moratoria previsional para varones. Me parece muy importante que se apruebe eso, creo que debería ser una de las agendas principales. Ahí Teresa dice que en su momento Heller, durante el mandato de Cristina, propuso derogar o cambiar la ley de entidades financieras, que se hicieron modificaciones, pero que no fueron suficientes. Exacto, esto es lo que yo quería decirles. Tocar la ley de entidades financieras es realmente algo que ningún gobierno democrático pudo hacerlo, digamos, pero sí se hicieron modificaciones. Les voy a contar cuáles son las modificaciones que se hicieron de la ley de entidades financieras se hizo durante el gobierno de Néstor y también de Cristina. Sí, lo principal que se empieza a regular es justamente lo de la tasa de interés y sobre todo lo importante en el gobierno de Cristina es que se cambia la carta orgánica del Banco Central. No sé si escucharon esa discusión. Eso hizo que, por ejemplo, el Banco Central tenga como uno de sus mandatos aportar al desarrollo productivo del país, ¿no? Antes eso ni siquiera ni siquiera lo decía. Pero una de las cosas que que se hicieron durante el kirchnerismo es modificar ese artículo sobre la tasa de interés, pero no se llegó a regular del todo. No tengo ahora la modificación, si me esperan 5 minutos tenía escrito sobre esto cuál era exactamente la modificación que se hizo en el año 2012. Si no, también nos la podés mandar, no te preocupes. Eso, ok, perfecto. Me parece que es interesante que puedas sumar todo ese material y nosotros los vamos por ahí poniendo. Ahí dices, lo que me parece que les puedo hacer es es poner las bibliografías de las dos clases y mandarlo. genial, genial porque nos va a venir bárbaro. Ahí dice Cecilia, ¿y qué pasa con los que cooperan para la fuga y la evasión? Los profesionales de comercio exterior, los contadores, si hubiese penas y control sobre estos, no tendría que existir la figura de colaborador para obtener ese 30% sobre lo denunciado. Sí, lo que tienen estos delitos es que son muy difíciles digamos, de rastrear. El Estado tiene pocas capacidades para hacerlo y poca voluntad política en general, porque es molestar a los sectores más poderosos. Entonces, generalmente, digamos, todo lo que es estos delitos quedan impunes, ¿no? Quedan impunes. Entonces, lo que se hace es, como existe la ley del arrepentido, ¿no? Y pensemos cómo muchas de las causas del lawfare que están haciendo sobre Cristina se basan en la idea del arrepentido, pero sin embargo el arrepentido no está para este tipo de delitos.
Entonces lo que hace esta ley es incluir la figura del colaborador que queda, digamos, exento, digamos, de causas y se le da una retribución por colaborar, porque en realidad el colaborador no está, si no fuera porque digamos, el colaborador no tiene ninguna pena, digamos, no tiene ninguna pena sino de consumarse esa fuga, ¿no? Entonces lo que hace el Estado es darle un incentivo para que hable, y tiene que ser un incentivo económico. Pero bueno, es realmente injusto, claramente, es injusto, como son injustos los blanqueos, ¿no? Cuando se habla de blanqueos, o como hizo el macrismo, ¿no? De blanquear dineros fugados al exterior. Es una discusión que se está dando en todo el mundo, es muy difícil por parte de los estados, en una economía tan globalizada, poder encontrar mecanismos eficientes para encontrar esos dineros, ese dinero fugado, y sobre todo para tener capacidades estatales para juzgar estos delitos. Y me parece que la figura del colaborador es interesante, aún si marca toda esta injusticia que dice Cecilia. Porque exactamente los que cooperan son profesionales que después encima terminan de alguna manera premiados por la ley. Pero bueno, es la forma que está, digamos, es trabajar sobre un manto absoluto de impunidad, digamos, encontrar algún mecanismo para poder avanzar. A ver, ¿alguna más? No. Claudia dice si se podría derogar la ley del arrepentido, pero no tendría que ver en esta causa, digamos, en lo que estábamos. Claro, no, esto es otra cosa, sí. La ley del arrepentido es otra ley. Y no es para este tipo de delitos. No. Es un poco cuando digo, me parece que nos está faltando dentro de la agenda feminista, que espero que en San Luis esto sea como una cuestión donde se vuelva a trabajar. Saber si se puede, sí, cualquier ley se puede derogar. Digo, las leyes se pueden reformar y se pueden derogar, y se pueden hacer leyes nuevas que impliquen eso, así que sí, por supuesto, Claudia. Habría que se necesita y los legisladores, digo, esos son los que se encargan de esas cuestiones, digamos. Habría Sí, que pero ver. exacto. No, digo que además tiene que ser un tema más presente en la militancia. Claro, a eso iba. Digo, me parece que todavía nos falta dentro de la militancia feminista. Digo, por ahí nos están comiendo otras cosas dentro de la militancia que hace que, por ejemplo, en este momento no estemos militando lo que tiene que ver con la moratoria, que es fundamental por lo que vos decís. Si van a ser 1 de cada 10 mujeres van a poder jubilarse, es complicadísimo. A todos les cuesta tanto como a mí, para que no alcance a leer todo. Son genial explicando, a todos les cuesta tanto como a mí. A todas, el tema económico nos cuesta a todas, digo, analizar o pensar estas cuestiones es como difícil, pero creo que, bueno, está buena pensarla, porque si nos perdemos de ese contexto, terminamos por ahí haciendo peleas o luchas que no, digo, que se pierden, y cosas como fundamentales como estas se nos terminan, no las terminamos viendo porque no sabemos, o porque no nos capacitamos en estas cuestiones que creo que son como fundamentales. Dice Teresa si hay intención de derogar la ley de entidades financieras que es heredada de la dictadura, y Claudia dice si el problema, que el problema es que las mujeres no son conscientes de la gravedad de no poder jubilarse. Exacto. Sí, creo que tenemos una tarea desde el feminismo. Y lo de si hay intención de derogar la identidad financiera, no, yo no veo que sea el momento, pero me parece que nosotros tenemos que tener todas estas. No solamente tenemos que exigirlo al Estado, sino también tenemos que poder marcar antagonismos con el poder económico. Para mí me parece fundamental, porque me parece que es una pedagogía necesaria para hacer con la gente. Me parece muy necesario que también hablemos de estas cosas.
Sí, yo suelo no culpar a las mujeres así en esa cuestión, de esa caracterización, digo, de que somos no entendemos la gravedad de no jubilarnos, sino que creo que, digo, es responsabilidad también de quienes están, o pueden ver esta cuestión, de plantearla, digo, para poder analizarla, digo, ¿no? Porque a veces, digo, las mujeres están llegando a fin de mes con lo justo, sin casi poder cerrar y toda la historia, y también tienen que entender estas cuestiones, es como que es difícil, digo, a veces en los contextos en que se viven, poder hacer estos análisis. Ahí, Claudia, yo no estoy en condiciones de poder darte la palabra, y creo que, Julieta salió y dejó la computadora prendida para que grabara nada más, si no, te hablaría. Ahora voy a intentar. Te leo lo de Ceci mientras intento abrirle el micrófono a Claudia. Otro tema que pasó mucho en el gobierno del Macri, decía que disolvían las empresas y los recontratan y perdían la antigüedad. Conocí un caso de una mujer que no pudo acceder a la pensión por fallecimiento porque su marido renunció y murió. Y la respuesta que le dieron es que él no estaba en actividad y por eso no podía tramitar esa pensión. Esto lo tiró como propuesta para la agenda también, dice. Exacto. A ver si te puedo digo. A ver. Ahí creo que pude, tenés que activarte vos, pero creo que yo te abrí. Hola, sí. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, dale. No, lo que pasa es que escribir por ahí es medio largo, pero es como que a nosotros nos toca, a las mujeres, digo, hacer docencia con las demás mujeres para que entiendan. Yo voy a plantear un ejemplo. Mi abuela, por ejemplo, nunca se pudo jubilar y ella en un momento perdió todo, mal vendieron en la época del Rodrigazo lo que tenían del campo, y se quedaron sin nada, sin haberes, y mi abuelo tuvo que hasta trabajar hasta el día que se murió. Así que ella, por ejemplo, quiso hacer una rifa una vez de algo que ella podía tejer para poder tener ingresos, para poder comprarle aunque sea un regalito a los nietos y nietas. Entonces yo dije, yo siempre tengo ese ejemplo de ella en mi cabeza y digo, cómo las mujeres no somos conscientes de que nosotras nos merecemos una jubilación, un ingreso, porque algunas lo que hicieron toda su vida fueron cuidadoras de su familia. Y no se ve esa parte. Yo lo escuché el otro día a Boudou, que dijo que el rol asignado por el capitalismo a la mujer era de ser cuidadora, pero cuidadora sin percibir una remuneración. Entonces, ese rol que el capitalismo nos asignó es tan difícil que lo entiendan, que se naturalizó y de esa manera las mujeres pasaron a cumplir ese rol silencioso de cuidadora, de no merecedoras de una jubilación o de un haber, aunque no lo hayan aportado, pero hicieron tanto aporte, que no es mi caso porque siempre trabajé en relación de dependencia como docente, pero eso es algo que tenemos que nosotros salir a hacer docencia y explicarlo. Te lo mereces por ser cuidadora, se lo digo yo a mi vecina de enfrente. No es que vos no trabajaste, vos trabajaste toda tu vida. Cuidaste a tu hijo, cuidaste a tu marido, cuidaste a tus padres, cuidaste en las enfermedades, cocinando todos los días. Vos te mereces eso. Y eso es lo que le falta tomar conciencia a la mujer, que es merecedora de eso, pero no como por lo mucho o lo poco que hizo, porque si no ahí estaríamos en la, ¿cómo se llama el concepto de la meritocracia? Sino como sujeto de derecho, porque es un rol que se le asignó en un momento, en un sistema que no lo pensamos nosotros, que lo heredamos y que lo sufrimos. Eso quería decir nada más. Seguro. No sé, Lucy, si le querés decir algo.
Que me parece que tenemos que hacer un trabajo también a nivel subjetivo, ¿no? De eso, de creernos merecedoras, ¿no? Hoy era en la, en la, en el congreso que fui del ministerio, la consigna llamaba Nosotras producimos, ¿no? Y justo Dora Barrancos decía, la idea de que nosotras y producir pareciera que está separado, ¿no? Como si, y en realidad tenemos que apropiarnos de la idea de que nosotras producimos y aportamos también a la riqueza nacional y me parece que es todo un trabajo que creo que lo venimos haciendo del feminismo también. Creernos merecedoras de esas cosas me parece fundamental, como decía la compañera. Sí, tenemos mucho que militar todavía. Pero me parece también, yo tengo una jefa que es sindicalista y ella dice que las leyes no solo se militan antes, sino que hay que militarlas después también, ¿no? O sea, hay que seguirlas militando. Y creo que eso también es unas cuestiones que nos faltan, porque quizás no fue esta cuestión de la militancia de lo que era la ley, digo, de las jubilaciones, y bueno, de la moratoria jubilatoria, habría que seguirlas militando y seguir explicando y seguir hasta que eso sea como más claro, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones son importantes. Ahí lo que plantean las compañeras, bueno, que estemos hablando de fuga de capitales, bitomodetarismo y otras cuestiones que puso en la agenda Cristina, nos empodera en estos saberes. Gracias porque nos interpela a poner en valor este derecho y obligación. Y dice Claudia que tiene razón, que además de cuidar a la familia, a las niñeces, cuidamos el ambiente, las chivas, las ovejas, la gallina, la huerta, y eso no se valora como trabajo. El mejor resumen. Está muy bueno. Sí, está bueno. La chiva, todo, cuidamos todo, pero no se considera trabajo y fue la militancia más importante en contra de la moratoria, ¿no? Decir que estábamos jubilando un montón de mujeres que no habían hecho nunca un aporte. Bueno, es importante que trabajemos sobre eso. Bueno, yo veo que no están así. A ver, ahí sí, una pregunta más o no sé. No, simplemente, bueno, un gracias y un excelente. Antes que por ahí se terminen yendo todas las compañeras, yo primero agradecerte muchísimo, Lucy, porque fue, digo, no, poder estar a tono con la agenda que también nos propone Cristina, digo, sin quererlo, porque no fue adrede, no lo pensamos desde ese lugar, lo pensamos desde lo que creíamos que había que repensar, y bueno, Cristina salió muy fuertemente con estas cuestiones y justo estuvo pensada esta capacitación y este volvernos a pensar y pensar todas estas cuestiones que están pasando, creo que es maravilloso porque nos permite avanzar en esta agenda feminista que nos hemos propuesto y nos permite ir teniendo como mayor claridad conceptual, porque a veces nos cuesta eso, ¿no? Tener claridad de cómo poder explicar esto que nos estamos compartiendo, esto que estamos pensando. Sí, libres y desendeudados nos queremos, pero bueno, ¿qué significa? Porque significa que ¿qué? Bueno, saber, Teresa, si perdiste el primer encuentro en YouTube, lo vas a encontrar, fíjate que en la página del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires está el link para que ingreses al YouTube y que puedas verlo. Bueno, así que primero agradecerte muchísimo porque nos ayudó mucho a pensar estas cuestiones. No, seguramente no va a ser la única oportunidad porque queremos avanzar sobre eso que charlamos en la vez anterior. Sí, mandarnos los materiales porque creo que es importante volver a sentarse a repensar estas cuestiones. Y bueno, a disposición también nosotras para poder aportar en lo que vos también vayas viendo en estas cuestiones. Y bueno, y esperemos que ya vuelvo a decir, que no sea solo, sea uno de los tantos encuentros que nos permita seguir compartiendo. Así que bueno, muchísimas gracias a vos por todo esto, porque bueno, como verás, las compañeras no paran de escribir y están todas muy contentas. También los compañeros, digo, hoy nos han acompañado varios compañeros también que están repensando estas cuestiones con nosotras. Así que bueno, gracias a vos, gracias a las compañeras que cansadas como estamos y todos los viernes nos sentamos y repensamos sobre estas cuestiones y vamos a seguir repensando porque tenemos varios encuentros por delante. Así que bueno, mil gracias, Lucy. Gracias a ustedes, un gusto. Y nos vemos en todos los ámbitos.
y podemos pensar otro encuentro. Un abrazo. Un abrazo y buen fin de semana para todas y todos.